Con fuerzas intermoleculares. Intermoleculares es entre diferentes moléculas para formar una sustancia. Por ejemplo, en el agua, las moléculas de agua forman fuerzas intermoleculares para formar la sustancia agua. Hasta ahora nosotros hablamos de fuerzas intramoleculares. Habíamos hablado de enlace covalente e iónico, ¿sí? Que ocurren dentro de una molécula. Bueno, estas ocurren entre las moléculas. Por ejemplo, vamos al primer ejemplo del cuadrito. Sí, este que yo todavía no lo completé, pero el primer compuesto sería el hidruro de selenio, SH2. Bueno, habíamos dicho que el tipo de unión era covalente, la geometría ahora repasamos. Bueno, viendo que el selenio está en el grupo 6 y el hidrógeno está en el grupo 1, cada hidrógeno comparte un electrón con el selenio, ¿sí? Entonces el selenio cumple su octeto y el hidrógeno cumple su dueto. Ok, el tema es el siguiente. Acá me quedan dos pares de electrones libres y tengo dos pares que son enlazantes o compartidos. De acuerdo a esta cantidad de pares libres y pares enlazantes, la geometría, recordemos que estos pares libres es como si me tironearan de la molécula, ¿sí? Y ya sé que el enlace, que era covalente polar en un principio, que esta molécula va a ser polar, miren. La molécula me queda así, es como si los pares libres de electrones tironean de la molécula y los enlaces compartidos quedan como dos patitas colgando. Entonces ahora tapo esto, los pares libres no me interesan para la geometría, pero sí me interesa esto. Me queda como una casita, cuando me queda así, la geometría es de tipo angular. Angular es porque se formó un ángulo. Entonces lo que hice fue trazar vectores, tracé uno por enlace, ¿sí? Para empezar, que apunta desde el elemento menos electronegativo hacia el más electronegativo, uno por enlace, uno acá y uno acá. Ahora me van a decir por qué hay tres. Bueno, porque esto sale al ser una geometría angular y hay pares, habiendo pares libres, cuando hay pares libres los vectores se van a sumar porque me quedan en diferentes planos por una cuestión matemática. Entonces se suman y tengo una resultante, por lo que el momento dipolar es diferente de cero, lo que significa que hay un momento dipolar y que la molécula es polar. Ahora quiero hacer una aclaración. Cuando yo resté las electronegatividades del selenio y del hidrógeno, la diferencia de electronegatividad me dio 0,3. Eso corresponde a un enlace covalente no polar. Pero como está casi en el 0,4, tiene cierta polaridad la molécula, pero no mucha, ¿se entiende? Es decir, todo me da como que es una molécula polar cuando hago la geometría y demás. Pero es una molécula apenas polar, ¿se entiende? Mucho más polar es el agua, por ejemplo. Porque hay diferentes grados de polaridad. No es todo nada, digamos, no es o es polar o es no polar la molécula. Hay una escala de grises entre lo que es repolar y entre lo que es no polar. A estas fuerzas intermoleculares que se dan entre dos moléculas polares se les llama dipolo-dipolo. Entonces ese es el tipo de fuerza que va acá. Dipolo-dipolo porque se le llama dipolo la molécula polar. ¿Por qué? Porque tiene dos polos. Sería un polo negativo, que es el que atrae las cargas negativas, como vimos en el video anterior, y el polo positivo, el que digamos que cede las cargas. Pero ya les digo, esta molécula es muy poco polar, así que ahí anda, entre dipolo, dipolo y otro tipo de fuerzas que se llama de London, que es muy débil. Ahora la vamos a ver. Entonces vamos a completar de esta manera. Sí, teniendo en cuenta que es una polaridad muy débil, ¿eh? Ahora vamos a ver por qué. Para el caso de Na2O, óxido de sodio, el enlace es de tipo iónico. Cuando reste las electronegatividades me voy a dar cuenta. Voy a armar acá la fórmula de Lewis. Una peculiaridad que tiene es que no hay geometría molecular, acá no se puede hacer, porque acá se ceden totalmente los electrones, se transfieren de un elemento al otro. Sí, puedo decir que en este caso las fuerzas intermoleculares se siguen llamando iónicas o electrostáticas y son muy, muy, muy fuertes. Para el caso del agua, H2O, es muy similar al caso que vimos con el hidruro de selenio, donde se formaban dipolos. Bueno, el puente de hidrógeno es un dipolo especializado, mucho más fuerte. Significa que hay una unión entre el hidrógeno de una molécula y el oxígeno de otra. El puente de hidrógeno se va a dar entre elementos con mucha diferencia de electronegatividad, entre el hidrógeno de una molécula y el oxígeno de otra, entre el hidrógeno de una molécula y el flúor de otra, o entre el hidrógeno de una molécula y el nitrógeno de otra. El amoníaco también experimenta este tipo de uniones, el hidruro de flúor o fluoruro de hidrógeno también. ¿Sí? Entonces sería puente de hidrógeno, se le llama acá.
Y para terminar, terminamos con este ejemplo que es el hidruro de silicio, ¿sí? Que es CH4, es la fórmula molecular. Veamos que no hay electrones libres, por lo que la geometría me va a dar una geometría que es en el plano, y en este caso es tetraédrica porque forman una especie de tetraedro. ¿Y la molécula qué será? ¿Polar o no polar? Fíjense. Bueno, en este caso la molécula es no polar porque los vectores que marqué se anulan. Como están en el mismo plano, no hay pares libres alrededor del átomo central, se me anulan las fuerzas. Y las fuerzas intermoleculares, que son muy débiles, acá se llaman fuerzas de London, cuando la molécula es no polar. Fuerzas de London. Ok, vamos a continuar en un ratito.